Gracias, primero por aceptar la invitación. Tuvimos algunos problemas el semestre pasado, hubo un paro de transportistas en Lima, tuvimos que cancelar tu conferencia. Felizmente accediste para hacerla este semestre y además tenemos un libro todavía por publicar que habíamos comenzado a coordinar desde hace quizás más de un año. Esperemos que este año salga. Te pondré al día en eso quizás en los próximos meses que vienen. Em, bueno, está con nosotros Cristian Izquierdo Leman. Cristian es arquitecto por la Universidad Católica de Chile y Master of Science de la Columbia University. Es socio de Izquierdo Leman Arquitectos. En el 2022 funda Taller Tecton, sociedad dedicada a gestionar, proyectar y construir edificaciones de bajas emisiones mediante protocolos que integran análisis, proyecto, coordinación, fabricación y construcción en un proceso continuo. Actualmente trabaja en proyectos con estándares de carbono cero en operación e incorporado, buscando ligar su expresión constructiva a una comprensión sistémica de su ciclo de vida. Cristian ha escrito el libro Composición Centralizada, publicado el año pasado, y también la monografía El material de lo construido, además de artículos en libros y revistas alrededor del mundo. Ha participado en exposiciones en ciudades como Nueva York, Tokio, Chicago, Quito, Ljubljana, Córdoba y Santiago. Además, tiene muchos premios, de los cuales destaca la mayor obra mínima en Santiago, House of the Year en Ljubljana, Architectural Record Design Vanguard en Nueva York y medalla AOA al arquitecto joven destacado. Además de ser finalista del prestigioso premio MCHAP Emerge a la mejor obra construida en América entre el 2018 y 2022. Ha dictado cursos en universidades en Santiago, Quito, Londres y Venecia, y conferencias en Estados Unidos, Japón, Italia e Inglaterra. Él es profesor de planta especial en la Universidad Católica de Chile. Muchas gracias nuevamente, Cristian, y creo que tienes la posibilidad de compartir pantalla para comenzar con la presentación. Muchas gracias por la invitación. Es un placer por fin lograr conectarnos. Hoy día el título de la conferencia de hoy se llama El proyecto analítico, o quizás le había puesto construcción analítica, y les voy a tratar de hablar de qué manera el trayecto de nuestro trabajo profesional. Les voy a mostrar una sinopsis de lo que hemos hecho desde hace ya 10 años atrás, trabajo de los últimos 10 años. No voy a mostrar todos los trabajos, sino algunos para elaborar argumentos que quiero elaborar, que tiene que ver con, primero, con una cierta idea de totalidad, o de cómo se puede comprender que un proyecto está terminado, acabado, y de qué manera esa idea de totalidad supone una manera de comprender las variables del proyecto que requiere ver de qué manera se relaciona la fase de análisis de los distintos elementos del proyecto con la construcción y con la operación del edificio. Es decir, de qué manera esas intenciones que uno tiene germinales en el proyecto, que buscan verificarse a través de mecanismos de análisis de comportamiento estructural, térmico, acústico y todo lo que ocurre en el desarrollo de los proyectos de especialidades, permiten de alguna manera, más antes que entorpecer el desarrollo del proyecto, permiten afinar el diagnóstico de lo que se quiere hacer, para ligar precisamente mediante este análisis la fase de las intenciones del proyecto con poder refinar lo que uno quiere hacer, para que eso que quiere hacer pueda efectivamente verificarse en la habitabilidad del edificio, y por lo tanto que esa idea de total, de proyecto acabado que uno tiene en su mente, pueda de alguna manera llegar a la mente de quienes habitan ahí. Este esfuerzo, por supuesto que no se hace solo, se hace
lo hacemos en conjunto con todo nuestro equipo. Nosotros somos el equipo, por eso quiero partir aquí mostrándoles que trabajamos en equipo y trabajamos en equipo conversando. Eso para nosotros es muy importante. Nosotros creemos que nos gusta hacer arquitectura conversando porque de esa manera podemos deliberar. Para nosotros es muy importante hacer arquitectura deliberando y no solo quedarnos apegados al gesto que nuestro lápiz puede hacer sobre el papel en términos de una forma que nos parezca atractiva de buenas a primeras, sino poder evaluar esas formas que emergen de nuestra subjetividad o gestualidad mediante una conversación razonada y también amistosa entre las distintas partes que intervienen en el desarrollo del proyecto. Eh, ese ejercicio va conformando un cuerpo de conocimiento que empieza a ser transversal a la oficina, de manera que las conversaciones funcionan sobre ciertos implícitos y búsquedas comunes entre todos los que aquí participamos. Em, Quiero partir mostrándole un par de casas, algunas casas para contarles de dónde vienen las preocupaciones que tenemos actualmente. Esta casa la hicimos, claro, el año 2015, se construyó el 2016, está en una duna delante de un humedal. Y fue el primer trabajo que me tocó hacer a la vuelta de los estudios que hice de posgrado en la Universidad de Columbia. Había llegado hace poco y hicimos esta casa bastante rápido. Y el encargo era hacer una casa con dos dormitorios equivalentes, cada uno con su patio, y que estas pudiesen funcionar como dos suites, como casi un motel cerrado sobre sí mismo cada una, con una pieza de invitados, que es la que se ve acá, en torno a un lugar central donde se cocinaba. Para el cliente, dada la situación geográfica donde estaba, era muy importante que la casa se pudiese cerrar por seguridad, porque iba a pasar algunas temporadas cerrada y como esto estaba cerca de la carretera y en la mitad de la nada, el cliente tenía un justificado temor que le robaran la casa entera. Entonces él quería hacer poner unas cortinas metálicas en las persianas y afuera de las ventanas. Y yo le comenté que qué pasaba si es que en vez de poner esos cerramientos inmediatamente afuera de las ventanas, lo poníamos afuera de los patios, tal que es el mismo cerramiento que permite que la casa quede hermética. Sirve también para regular el viento que eventualmente podía llegar a estos patios para hacer que los patios fueran más utilizables. Pero implícitamente lo que yo tenía en mente era intentar hacer una casa que pudiese funcionar radicalmente de más de una manera. En el sentido que si ustedes se fijan, los pilares vienen por aquí, por dentro, que es donde se construye el basamento, pero las puertas vienen por aquí, por fuera. Entonces, cuando las puertas están abiertas, uno desde este patio no puede pasar al patio siguiente, porque la puerta abierta funciona como una barrera. Entonces, cuando uno mira hacia afuera, la casa funciona como un mirador hacia el exterior. Estos patios son de uso y goce exclusivo de los dormitorios. Mientras que cuando la casa se cierra hacia su exterior, se forma un peristilo que permite que la casa se pueda recorrer en todo su perímetro. Esto me interesaba entonces poner en crisis qué es lo que se entiende por interior, por exterior, por apertura y por cerrazón. Y básicamente se podría resumir en ese dicho que cuando uno cierra una puerta, se abre otra, ¿no? O cuando uno cierra una posibilidad, se abre otra posibilidad. Y en este sentido es otra posibilidad de uso. Es decir, curiosamente, el patio es más privado, por así decir, cuando la casa está abierta. Es decir, cuando la casa se abre al exterior, se cierra el resto de los patios. Cuando el patio se cierra al exterior, se abre al resto de los patios.
Por lo tanto, las posibilidades de uso de estos lugares cambian radicalmente en un uso hacia un exterior, o nos dice qué es el exterior, si el exterior es eso que está allá afuera del paisaje o es lo que está en el patio siguiente. Y esto entonces lo materializamos, como se ve acá, en un basamento que está apoyado sobre la duna y fundado en estacas, donde esto sale envolado hacia afuera y las puertas quedan hacia afuera. En el transcurso del proyecto fuimos viendo la posibilidad que habían buenos carpinteros, los clientes contaban con madera, por lo tanto terminamos haciendo todas estas puertas íntegramente en madera provista por el mandante, lo que permitía aquí esta unidad entre todos los elementos, tanto puertas como columnas, como vigas, como muros, que quedasen inscritos en una misma lógica constructiva. Y aquí muestra lo que les digo, esto que cuando las puertas están cerradas uno puede pasar de patio en patio y los patios se cierran al exterior pero se abren al siguiente patio, mientras que cuando las puertas están abiertas, esta vista diagonal permite unir ambos patios con los exteriores circundantes, precisamente en su dimensión diagonal. Si se fijan, creo que no se alcanzaron a dar cuenta en planta, pero si se fijan acá, eh, el centro de la casa está marcado por esta lucarna con esta chimenea central. Y el módulo que queda vacío al centro no coincide con el módulo que queda vacío en el perímetro. Es decir, en el perímetro, en vez de tener nosotros los pilares aquí y acá, coincidentes con la modulación del centro, están desfasados un módulo. Eso me interesaba acentuarlo tal que la percepción hacia el exterior desde el centro fuera siempre en diagonal, como enfatizando que la manera de vivir la casa es también la manera de vivir la casa, por así decir, rotando, es la manera también como se percibe el paisaje, por así decir, enfatizando la vista diagonal por sobre la vista frontal. Em, Esta otra casa es una casa que hicimos ya hace un par de años, terminamos. De alguna manera cierra este ciclo de casas centralizadas que hicimos, que fueron 8 y que recogimos en el libro que saqué el año pasado, que los invito a leer. Eh, y esta casa cierra esta secuencia probando la misma idea en vez del perímetro en el centro. Es decir, si las posibilidades de uso de la casa anterior se las jugaban en el perímetro de la casa, en este caso las posibilidades de uso de la casa se las juegan en el centro, donde instalamos nuevamente la cocina. Esta casa tiene 5 lados, es una casa para una pareja mayor que vive acá, que recibe a sus nietos aquí e hijos en las afueras de Concepción, que es una ciudad en el sur de Chile. El primer requerimiento de ellos fue, mira, a él le gustaba mucho cocinar, a ella le gustaba lavar, a él le gustaba cocinar a puertas cerradas, a ella le gustaba lavar mirando para afuera. Entonces, yo traté de hacer una casa que, bueno, que rescatara la cocina como el centro de la casa, el hogar, ¿no? Y que ese hogar pudiese ser como un gabinete cerrado sobre sí mismo, pero que al abrírselas, pero que en vez de las puertas de la casa abrir de la cocina se abrieran hacia adentro, las puertas se abrieran hacia afuera, de manera que este mismo objeto autónomo pudiese ser abastecido desde el exterior, tal que, como en un motel nuevamente, desde afuera pasan ciertas cosas que uno abre una sola puerta, recibe algo y vuelve a este mundo autónomo interior. De esta manera, la casa, las posibilidades de uso de la casa dependen de si se está con las puertas abiertas o cerradas, y esas puertas entonces, en vez de definir desde el perímetro de la casa hacia el centro, en este caso su perímetro se define desde el uso del centro.
Aquí está la misma cocina con las puertas abiertas y cerradas. Y le pusimos esta lucarna central para iluminar la cocina. La mesa central, por supuesto, en reminiscencia a todas esas tradiciones ancestrales, ¿no? Desde el hogar al altar sacrificial. Y entonces desde este centro la casa se va abriendo en estos pabellones lineales hacia afuera, como por así decir, como si uno desde la constitución interna de los individuos que aquí moran se fuera comprendiendo el exterior a partir de la lógica interna de esa propia habitación. Por lo tanto, los patios que quedan entre medios son patios que median entre eso que uno no controla y eso que uno controla, que está en el corazón del hogar. Em, Estábamos en esto cuando me contacta unas personas que se dedicaban a hacer asesorías en eficiencia energética y en análisis de ciclo de vida de edificios, para decirme que iban a traer una certificación a Chile, una certificación suiza que hacía énfasis no solamente en el uso del edificio una vez construido y su consumo energético, sino que en entender el edificio en todo su proceso desde la fabricación de los materiales a su operación, entenderlo desde el punto de vista de sus relaciones con el medio ambiente, huella de carbono y bienestar. Y entonces, de alguna manera, esta preocupación por la madera, que tiene que ver con el hecho de poder construir una arquitectura que se vaya construyendo a partir de sus ensambles, que es lo propio de una construcción por partes, como es la madera, con elementos discretos y no con el hormigón, que es una masa continua. Esas propiedades que son visibles de las uniones entre elementos de madera están referidas también a unas propiedades invisibles que tienen que ver con que la madera tiene una huella de carbono negativa, en el sentido de que es como una alcancía de carbono que al cortar un tronco, todo ese carbono no es liberado a la atmósfera y por lo tanto tiene lo que se llama carbono biogénico o captura carbono en vez de liberar carbono al exterior. Y como es un recurso renovable, donde aquello que se corta se puede y se debe volver a plantar, permite entonces que el ciclo de ese carbono que se capturó, al plantar más árboles, hay otros árboles que siguen haciendo fotosíntesis y siguen capturando carbono en un ciclo virtuoso. Entonces, de ahí que ocupamos esta casa como un proyecto piloto de estas preocupaciones, donde el tamaño de los aleros, los elementos de protección solar, la relación entre lleno y vacío, entre cantidad de ventana contra cantidad de vano, la calculamos muy precisamente para asegurarnos un óptimo rendimiento energético. Esta es una casa grande en un suburbio de Santiago, ordenada en torno a tres partes, living, comedor, cocina y servicios, y al centro es una escalera que a su vez es patio por donde la casa respira. Entonces, esta escalera que, que guarda este patio central, que el patio central al llegar abajo se abre por debajo de la escalera en un patio mayor que mediante este pequeño zócalo que se ve acá tiene unos dispositivos que ventilan, de manera que toda la casa ventila y respira por el lugar donde circula. Y esta casa la hicimos con una losa de CLT, de Cross Laminated Timber de 16 centímetros, por lo tanto no tiene vigas a la vista, sino solamente esta losa de CLT. Con lo cual, y con unos volados que están tomados por estas vigas de antepecho, logramos una espacialidad similar a la de una casa de hormigón antes que de una casa con construcción tradicional de madera. Pero por otra parte, esta relación entre lleno y vacío, entre cantidad de ventana y cantidad de muro,
se estudió cuidadosamente para el consumo energético. La casa, entonces, todos los materiales y todos los diseños fueron hechos más o menos para que los colores fueran similares, logrando un color parejo que contrastara contra el jardín exterior. Y si a nivel de suelos la casa se va adaptando a la topografía cambiante y a las condiciones particulares del programa y del lugar, el segundo piso y a nivel de cielos la casa recobra su simetría tripartita, de manera que no solamente resuelve el problema de cómo habitar una casa grande sin que las distintas piezas queden desmembradas unas con otras, sino que los habitantes se encuentren entre sí, y que ese problema de hacer una casa compacta, que los habitantes se encuentren, no solamente se resuelva, es decir, que los habitantes efectivamente se encuentren, sino que también manifieste esa organización a nivel de su composición total mediante la manifestación elocuente de esa centralidad armónica hacia el cielo. Este es entonces el centro de la casa, el corazón de la casa que ilumina, que ventila y que permite subir y bajar, en una especie de sinopsis de todas las intenciones que se juegan en esta casa. Em, Todo esto para contarles que entonces en el desarrollo de estas casas que tienen un fuerte énfasis en que la composición geométrica controle una cierta noción de totalidad desde un centro a la periferia, esa totalidad no solo es entendido como un problema geométrico, sino que el problema geométrico viene solamente a manifestar una serie de asuntos que son previos y que informan a la geometría. Y esos asuntos tienen que ver con el uso. Y el uso del espacio no solamente permite usarse, sino que la idea es que la geometría permita, por así decir, manifestar de un modo elocuente la manera como la casa se usa o el edificio se usa. Eh, Eso tiene que ver entonces, esas posibilidades de uso tienen que ver con cómo se operan los artefactos, tales como puertas o ventanas, pero también con asuntos que tienen que ver con lo que los materiales significan y pueden usarse, que tiene que ver con análisis de huella de carbono, análisis estructural y todo el tipo de análisis que uno necesita para hacer un edificio. Entonces, eso nos llevó a comprender la totalidad no solamente como un problema formal, sino que sobre todo como la posibilidad de poder hacerse cargo de una serie de problemas y asuntos no visuales que tienen que ver con la operatividad del edificio y sus aspectos termoacústicos. Cómo traducir esos asuntos no visuales en asuntos visuales. En los proyectos que les voy a mostrar ahora, eh, el desafío empieza a ser en mantener esta cierta idea de un edificio compacto o unitario, ya no solo como un problema de habitabilidad interna, sino que también como un modo de constituir la ciudad. Y es decir, de qué manera la edificación, no solamente la edificación de vivienda, que es lo que construye buena parte de la ciudad, no solamente permite que las personas vivan adentro, sino que también, de alguna manera, en la posición del edificio ante la calle, construye un pedazo de ciudad. Y eso tiene que ver sobre todo con la relación entre el nivel del edificio con el nivel de calle. El primero que yo conozco, al menos en tratar de ocupar la vivienda no solamente para fines de construir un buen departamento o casa, sino que como una masa que conforma el espacio público. O uno de los más célebres fue John Wood, tanto el padre como el hijo, y este caso es bastante célebre. Este es el Crescent de Bath, ¿no? Donde la forma del edificio y donde la fachada del edificio no,
no acusa su régimen de propiedad interna ni el régimen de uso. No sabemos si es que esto es un living, un dormitorio, etcétera, sino que mediante la introducción de estas grandes pilastras que atraviesan dos pisos sobre un zócalo continuo, es precisamente la pilastra la que ritma el espacio público y le otorga un cierto anonimato a la vivienda. De manera que la totalidad primero es la totalidad que el edificio conforma o de qué manera conforma la ciudad. Em, y nosotros también, bueno, hicimos nuestro propio Crescent, pero aquí al revés, si John Wood enfrentaba la calle con un edificio cóncavo, este edificio sigue la forma convexa de la calle, tratando de traer los valores ciudadanos a un contexto suburbano. Por valores ciudadanos me refiero a una fachada uniforme donde es el propio edificio el que conforma el espacio de calle y sin acusar la singularidad si es que esto es un dormitorio, una escalera, un dormitorio principal, secundario o baño, sino enfatizando lo que tiene en común, que es precisamente esta modulación que le da una cierta intimidad a los dormitorios, a la vez que define el espacio de la calle como un espacio cívico definido por sus bordes verticales, trayendo, por así decir, esa idea de ciudad conformada por edificios a un contexto suburbano como es este caso. Entonces, aquí se ve que el edificio sigue la forma de la calle. eh, y se mete hacia adentro del terreno siguiendo la misma geometría curva. Este terreno sigue hacia acá, entonces la dificultad era en cómo hacer una masa compacta y que esto no fuera solamente que esa masa compacta definiera un interior que fuera grande y de uso de todos los habitantes del edificio, de manera que los espacios comunes tengan una forma propia y no sean solamente lo que quedó entre medio de las unidades residenciales autónomas. Em, y en este caso, el edificio entonces llega al suelo eh, con estos patios semihundidos que se van hundiendo cada vez más en la medida que la calle va subiendo, a modo de los bautisterios de las plantas centrales clásicas, ¿no? Que es una manera muy tradicional de lidiar con los bordes en el caso de las plantas centralizadas. Esa manera de conformar estos patios, que en este caso toman una geometría elíptica, permitía dos asuntos. El primero es que al tener una geometría elíptica, esto o semicircular, em, evitábamos tener aristas y al evitar tener aristas, esto funcionaba es como un muro estructuralmente continuo que podía ser colgado frente a los empujes de la tierra, colgado de sus muros principales, con lo cual es una manera estructuralmente eficiente de resistir el empuje horizontal de la tierra. Por otra parte, y eso nos permitía achicar las fundaciones de estos muros. Por otra parte, esta forma elíptica permitía agrandar la superficie exterior de acceso a cada uno de los núcleos de circulación vertical. Entonces, este edificio hipercompacto en realidad esconde 5 cajas de escaleras eh, cada una con una circulación vertical que da a 2 departamentos por piso. Y tenemos, si se fijan, unidades discretas, rectangulares, de 7,60 m, coincidiendo con los estacionamientos bajo ella, con cajas de ascensores aquí entre medio. Y eso nos permite entonces que uno por medio, donde no hay escalera, se desarrolla el dormitorio principal, acá se ve más claro, generando departamentos, en este caso de 140 metros y en este otro caso de 100 metros, con lo cual se da cumplimiento al mix programático
solicitado. Y luego los departamentos de más abajo son de 100 metros los chicos y 120 los grandes porque queda retranqueado hacia la calle. Esta manera entonces de llegar al suelo nos permitía arbitrar o construir nuevamente este espacio horizontal. No es casualidad que todos los proyectos de vivienda colectiva que nosotros hayamos hecho apelen a esta horizontalidad, porque la horizontalidad en un país como Chile es una cuestión importante, dado que es un lugar muy montañoso, pero también porque valoramos el suelo horizontal, pero también porque esa horizontalidad tiene otros valores asociados, que es poder pararse horizontalmente frente a la otra persona, por así decirlo, una igualdad de condiciones. Entonces, ese régimen de horizontalidad, que es el orden propio del proyecto, tiene que siempre negociarse con eso que el proyecto no controla, que son las variables exógenas, partiendo por la topografía del terreno, que es lo que de alguna manera aquí se trabaja, tal que desde al final del terreno nosotros tenemos aquí una altura simple y como se veía antes, aquí el edificio empieza a tomar las dos alturas y a mostrar los patios hacia la calle. Por dentro, en cambio, el edificio toma toda su simetría para definir un patio para los 49 familias que viven acá y incorporamos estos muros que son los que toman la estructura de los volados de las vigas para romper las vistas tal que calculamos el largo de estos muros para que uno desde cada una de las terrazas no quede mirando la terraza vecina ni la subsiguiente. Y eso le confiere esta expresión a la fachada interior del edificio, donde se marca cada una de las terrazas de 7,60 m, abierta hacia el patio común, pero cerrada hacia su vecino mediante este quebravista. Ahí están los núcleos centrales y bueno, y los departamentos, como les decía, los departamentos que toman, el departamento grande toma con el dormitorio principal acá, cuando en el otro caso tenemos el núcleo de circulaciones y los distintos tipos grandes y chicos. De esta manera, todos los dormitorios dan hacia la calle y todas las áreas comunes son departamentos que pivotean nuevamente en torno a la cocina, como el gran área de reunión central. eh, y los dormitorios miran hacia afuera y el living, comedor, cocina se abre íntegramente hacia el parque interior. Y así enfrentamos el área más pública de la calle Grande con 5 pisos y el edificio, por así decir, se va achicando en la medida que el terreno sube hacia el dominio más suburbano. Estos asuntos tienen mucho que ver o el asunto de la vivienda común con los debates de los años 60 que estaban dándose tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, ¿no? Esta idea de cómo convivir la escala íntima con la escala de la ciudad, tanto en Estados Unidos con Christopher Alexander y Sergei Chermayev, o en Inglaterra con el Team Ten y especialmente los Smithsons con esta idea de patterns of association o patrones de asociación, para concebir entonces la transición desde el ámbito público de la ciudad al ámbito íntimo de la casa o del baño en última instancia como una serie de escalas de asociación más que concebir en términos dicotómicos espacio público, espacio privado o vivienda y área común, sino que todo es una forma de vida donde las distintas escalas de asociación se van articulando unas con otras. En este conjunto quisimos que este espacio común que quedaba entre medio de las casas tuviese una forma definida en sí misma nuevamente y que funcionara con independencia del resto de las unidades, tal que cuando uno está acá no entiende bien cuántas casas hay, sino que esto se entiende como un espacio en sí mismo. Pero el proyecto es de muchas maneras a la vez.
porque aquí, como vemos, esta es la calle, el corazón del proyecto, desde el cual se accede a a estas 8 casas, pero una vez que uno accede a cada casa a su vez tiene un ámbito común, que es el patio, que funciona con una autonomía relativa respecto del resto del conjunto. Tal que el patio, que es este microcosmos que se abre al cielo, excluyendo todo lo demás, permite la vida de la familia, pero en la primera planta es toda el área común de la casa, que se abre a su vez hacia esta área común, que es el área común de las 8 casas, que se abre a su vez al área común de la ciudad, tal que esto se comprende como una escala de grises donde se dan distintas formas de uso en los distintos lugares. Y en el segundo piso, cada casa tiene sus dormitorios conformando una barra continua que difumina el régimen de propiedad o la lectura del régimen de propiedad desde afuera para presentarse esto como una secuencia de elementos constructivos dispuestos a 77 centímetros quebrando las vistas hacia el vecino, de manera que lo que prime sea la repetición de esta modulación que tiene que ver con el tamaño de un individuo erguido antes que el régimen de propiedad de la casa como unidad significativa. De tal manera que lo que puede hacer un individuo en el baño solo con lo que puede hacer una pareja de individuos en un dormitorio, con lo que puede hacer un grupo de individuos compartiendo la intimidad en torno a un patio, con lo que puede hacer un grupo mayor de individuos en un patio común, con lo que se puede hacer en la calle. Cada uno de estos momentos se ha comprendido como una secuencia con distintas escalas de asociación y no tan solo pensar casa y lo que queda entre las casas y la ciudad como un otro del que hay que defenderse. Este asunto se materializa o se permite precisamente sacando los autos del primer piso y dejándolos en el subterráneo. Esta es la calle común que da desde la cual se accede a cada una de las casas y toda esta horizontalidad que tienen las casas se comunica mediante el núcleo de circulación verticales que es la escalera, que media precisamente entre el espacio común, el espacio íntimo, el espacio de servicio con los dormitorios. Es decir, lo único que liga todas estas dimensiones es precisamente la escalera. Y así, una cuestión que nos importa mucho es que el edificio constituya también un pedazo de ciudad y le agregue una cara a la vereda y un uso al espacio público que éste no quería, no tenía previamente. Entonces, antes que defenderse de la calle, la idea es construir parte de la calle mediante el edificio. En este caso, el edificio es su propia reja, evitando poner la reja en la línea de propiedad, articulándose mediante estas gradas, la posibilidad de bajar por la rampa aquí sin generar quiebracabezas y articulando la entrada al conjunto desde acá, tal que el interior queda levantado 70 centímetros respecto del nivel de calle. Y pusimos luego estos maceteros para darle un segundo ritmo, es decir, si es que el primer ritmo son los 77 centímetros de los pies derechos, que se repiten 11 veces por casa, el segundo, o 12 perdón, 12 veces por casa. El segundo ritmo es el ritmo, en este caso, del régimen de la copropiedad, que marca cada uno de estos grandes maceteros la puerta de acceso a cada una de las casas. De manera que uno siente, por así decir, la espada de Damocles sobre uno antes de decidirse a entrar a cada casa, pero también para ver el cielo a través de los árboles, liberando el primer piso a usos indeterminados que permiten que aquí se juegue fútbol, tenis, básquet. Y tenga unas posibilidades de uso mayor que si hubiésemos tenido los árboles acá. Por otra parte, como acá abajo está la calle, no hubiésemos podido plantar árboles grandes porque no podíamos poner pilares en la mitad de la calle. Entonces, finalmente eso termina los atributos característicos que tienen que ver con
no solamente usar materiales como la madera de alerce, que es propia del sur de Chile, en un contexto central, aquí estamos a pasos de los edificios de oficina, sino también mirar el cielo a través de estos maceteros un tanto oníricos para de alguna manera recobrar ese cielo lejano pensando que estamos en otro lugar o abriéndonos a la posibilidad de estar en otro lugar cuando en realidad estamos en el centro de la ciudad. Y todo esto media, ¿cierto? Estos ámbitos precisamente en la escalera, que es lo que les decía, tal que cuando uno abre la puerta se encuentra con un mundo que no esperaba y cada living y cada patio, el ámbito privado de cada familia, donde cada patio toma una manera de ser propia de cada familia muy distinta una de otra. Em, Esta idea de vivir en comunidad en Chile tiene mucho que ver con la arquitectura que desarrolló Fernando Castillo Velasco, que es un arquitecto moderno de los años 50 y 60, que luego del golpe de Estado, el año 63, 73, perdón, se va a vivir a Inglaterra, luego a Venezuela y vuelve a fines de los 70 y hace una serie de conjuntos de casa donde el espacio de la casa y el patio se reduce formando una especie de espacio colectivo como el que hay acá, pese a que este es previo al golpe, este fue el primero que hizo. Em, y donde si se fijan, el edificio toma una cierta compacidad formal que libera el resto del terreno al uso común. Pero lo que definió muchas de estas comunidades es precisamente que se desarrollan en el centro de la manzana, sin, conectada aquí por solo una callecita, sin construir, sin participar de la construcción de la ciudad, más bien como una especie de enclave secreto al centro de la manzana. Por así decir, como si lo que pasa dentro de una comunidad no pudiese estar bajo el escrutinio del espacio público ni participar de la construcción de aquello que la comunidad no domina. Nosotros tratamos entonces de incorporando esa tradición, tratar de, por así decirte, que la comunidad nunca opere como un ámbito cerrado sobre sí mismo, porque las comunidades, así como permiten intercambio entre personas, donde uno puede jugar bajo ciertos supuestos y considerar unas relaciones hasta cierto punto familiares o de amistad, precisamente al no estar mediadas por reglas, digamos, a veces reglas públicas, permiten también los abusos, ¿no? Y así todas las sectas que abusan se constituyen muchas veces bajo esa especie de buena onda mediada por la comunidad como una forma de hipnosis. Frente a eso, nosotros nos parece muy importante que el edificio defina siempre la calle, en este caso el espacio comunitario da a la calle y de alguna manera construye un ámbito común frente a la vereda. Tal que cuando uno está en la vereda no hay ningún muro hasta el fondo del terreno, sino que hay una serie de elementos discretos de madera que van como una modo de layers, mediando en la escala de grises entre el ámbito común de la vereda y el ámbito íntimo de los patios tras ellos. Y esto entonces, que son simplemente una crujía simple, partida en 5 partes iguales de 8,36 m, el clásico problema de estas casas es que son más largas en este sentido que en este. Entonces, cómo meterle luz al centro empieza a ser un problema de arquitectura y que en este caso se aborda tratando de que estos muros queden iluminados desde arriba por estas lucarnas que se ven así. Entonces, el interrumpir al multiplicar el perímetro del segundo piso, se permite varias cosas. Primero, que el primer piso quedó iluminado por los 4 lados, dándole la iluminación como similar a una casa que no estuviese pareada por los 2 lados. Y en el segundo piso permite que todos los recintos, baños, closet y baños secundarios ventilen y se iluminen precisamente por acá. Entonces, si se fijan el corte, este es el único invento, ¿no? Que tiene una lucarna acá que
genera que estos muros queden bañados de luz por ambos lados. Y luego lo demás es bastante simple. Entonces, así como se alcanza a ver desde la calle, ¿cierto? El interior de cada una de las casas. Luego está el espacio común que media entre la vereda y los recintos más públicos de cada una de estas casas, que son la sala de estar de los niños y la cocina. Queda mediado por estas distintas series de layers que van transversales al terreno, tal que el espacio común queda abierto a la calle y donde la reja se construye como más que una reja, como una banca que permite enfrentar también de vuelta al propio condominio y conversar con los transeúntes que pasan por ahí. Entonces, esta dimensión horizontal que tiene la calle, el proyecto que conecta la parte de adelante con la de atrás, cuando se abre la puerta nuevamente, adquiere la casa una dimensión vertical que conecta todos los recintos, tal que la casa promueve estos recorridos cortos, al igual que las casas que veíamos al principio, que fomentan el encuentro entre las personas y llevan el ámbito de la intimidad al pasillo de acceso a los dormitorios. Y aquí entonces se da una relación muy fluida entre el ámbito común, el ámbito común de las 5 casas con el ámbito común de cada casa, dejando solamente los dormitorios como unas burbujas de intimidad. Por lo tanto, el primer piso no tiene muros, sino solamente elementos de madera que provocan estos quiebres visuales, pero forman una unidad auditiva continua, y los muros, como les decía, quedan bañados de luz, eh, dando la sensación de que la casa queda iluminada por todos lados y no solamente por delante y por detrás. Y así uno se relaciona con eso que no controla, que es últimamente el ámbito común, mediante esta serie de velos materializados por una construcción de elementos discretos de madera. Esta es la continuidad que les comunicaba. Entonces, detrás de esta insistencia de que lo que aparezca sea un cuerpo construido, conformado no por casas, sino que por agregación de individuos, está una vieja creencia muy propia de la primera modernidad, de que el Estado o ese ámbito común se construye como una agregación de individuos menores, que es lo que queda manifiesto precisamente en la portada de El Leviatán de Hobbes, ¿no? Esta es la primera portada, donde este gran ser que es el Estado, en el caso de Hobbes, el Estado omnipotente, es conformado o es una institución que no antecede al individuo, sino que es producto de estas distintos, o es el patrón de asociación final y definitivo, para ponerlo en términos de los Smithsons. De alguna manera nosotros también rescatamos esa escala de asociación desde adentro hacia afuera, donde lo que se agrega, claro, primero es una modulación que tiene que ver con la escala del individuo, pero al agregarse muchas veces conforma esta totalidad mayor unitaria que es capaz de definir un ámbito común, que es lo que, digamos, el cuerpo que está fuera del Leviatán. En este caso, replicamos la misma planta que habíamos hecho anteriormente, eh, pero la hicimos 21 veces y como estábamos frente a un parque, le quebramos el cuerpo en 3 edificios distintos, de manera que en sus esquinas se generan las circulaciones verticales y el edificio conforma así una gran barrera en la que este parque de uso común de 28, un terreno de 28 hectáreas, el edificio es el borde del proyecto y lo que enmarca los Andes y se relaciona justamente en sus quiebres, se accede al parque común desde acá. Entonces, claro, aquí yo llevé al cliente y le dije, oye, hagamos lo que hicimos, el proyecto anterior, el que les mostré, esas fotos eran de mi casa, los llevé a mi casa y les dije, oye, mira, hagamos esto mismo, pero en vez de que aquí esté la calle, aquí está el parque común.
Y esto es lo que materializamos. La idea es que este parque en una futura, aquí se van a seguir construyendo edificios y más edificios y aquí va a haber un gran parque común del que este edificio de alguna manera constituye su borde. Y ese borde enmarca aquello que no controla, que en este caso es la geografía de los Andes. El proyecto entonces juega con la topografía, levantándose y hundiéndose tal que el acceso queda levantado 2,40 m respecto del nivel de parque y desde el nivel de acceso los elementos de quebravistas impiden mirar los dormitorios y lo que marca el ritmo de acceso a cada casa es precisamente la puerta acá. Entonces, esta foto acá me interesa mucho de qué manera el proyecto en la modulación de la madera es sistemático y es de una sola manera, promoviendo aquello que las cosas tienen en común antes que aquello que se tiene de distinto, es decir, todos los humanos son capaces de compartir o agruparse en base a estos 80 centímetros en una esfera de horizontalidad y sistematicidad. Pero eso, por supuesto, que al negociarse con eso que no se controla, que son todo lo que no son humanos, pero también las variables exógenas, admite un juego, que es lo que se ve en el primer plano de esta foto, que va reconociendo todas las diferencias. Entonces, los proyectos nunca son de una sola manera, sino que precisamente esta sistematicidad es lo que permite, una vez conquistada esa sistematicidad, permite articularse con aquello que no es sistemático, con aquello que es distinto y con aquello que requiere soluciones singulares como las bajas al parque, etcétera. El subterráneo, que es el acceso cotidiano a cada una de estas casas, aquí cuenta con luz natural y dejamos todas las instalaciones debajo eh, para que quedara un lugar grato para acceder. Los interiores son muy parecidos, pero en una versión, digamos, más elegante. Y aquí se muestra esta idea de que la madera horizontal se organiza de una sola manera y se apoya sobre unos zócalos que tienen otro grado de plasticidad que van tomando las diferencias topográficas y de distintas índoles. Voy a pasar esto rápido para no latear. Lo que quería enfatizar era esto, ¿no? Esta especie de totalidad mayor que enmarca aquello que no controla, es decir, en última instancia, la topografía. Y considerando siempre esta idea de que la comunidad tiene que combatir esta idea de que cuando las reglas no están claras puede haber un gurú que imponga su dogma sobre ellos. En ese sentido, nos parece que el ámbito de la comunidad nunca es el ámbito final de asociación, sino que tiene que estar en conflicto y tiene que ser supervisado y aportarle a esa dimensión mayor que es el ámbito público para evitar que ocurran estos lavados de cerebro. Eh, en eso estábamos entonces cuando vimos que para promover esas comunidades más ricas y no tan convencidas de sus propias creencias, era bueno tener distintas tipologías adentro del mismo edificio, promoviendo distintas formas de uso y también distintos programas. En este caso, este edificio con el que termino enfrenta la ciudad, este edificio está en este momento terminando su construcción, enfrenta la ciudad con un pequeño edificio de oficinas que permite un uso público hacia la vereda, no solamente defendiéndose la vereda, sino que entregándole algo a la ciudad. Y esa misma, el enfrentar la ciudad desde un pequeño volumen de oficina, permite que el interior, que es el área peatonal de vivienda, quede separado de la ciudad. Aquí se entrevé a través de esta reja, generando una esfera de seguridad mediada por el zaguán. Este proyecto continúa lo que hemos venido investigando en los otros, pero le agrega no solamente un edificio de oficinas hacia la calle,
que da este núcleo, ¿cierto? Este otro núcleo se espeja tal que aquí está la barrera que separa el área de las oficinas del área de la vivienda, sino que en el tercer piso aparece otro programa que es un departamento con una gran terraza abierto al cielo. Entonces, así como tenemos una dimensión de casa de 2 pisos con su propio patio, le agregamos a eso una otra forma de habitar, que es un departamento horizontal en relación antes que al suelo, al cielo, mediante las azoteas, de manera que aquí el tipo de habitante quizás no es digamos, una familia con hijos chicos como esas fotos que se ven anteriormente, sino que personas en otra etapa de la vida o con otro ámbito de intereses. Entonces, esto es lo que se ve, la relación desde el al fondo del terreno hasta la calle, ¿no? Por debajo del edificio, dando paso a este espacio ya más íntimo. Y el proyecto entonces, para cerrar con esta dimensión analítica que se ha ido exacerbando en nuestros proyectos, este proyecto lo evaluamos desde el punto de vista del análisis del ciclo de vida, tratando de hacer que no solamente que toda la energía que el edificio requiere para operar sea autoproducida mediante paneles solares, sino que también que el edificio en todo su ciclo de vida aspire a la carbono neutralidad. Esto tiene que ver con no solamente el consumo, que es lo que se entiende por energía neta cero, sino que por carbono neto cero, es decir, que durante todo el ciclo de vida, desde la producción de los materiales, por la construcción, por la operación al fin de la vida útil, uno pueda comprenderlo y ver cuál es la huella de carbono que arroja, ¿ya? Por lo tanto, el carbono operacional se reduce a cero mediante la autoproducción de energía, pero también el carbono incorporado, que son las emisiones de carbono asociadas a la producción de materiales, son estudiadas desde el punto de vista de su huella de carbono. Y en ese sentido, la madera, al tener carbono biogénico, permite bajar esa cantidad de carbono al mínimo. Entonces, por una parte reducimos el carbono operacional al mínimo, por otra parte reducimos el carbono incorporado, seleccionando materiales bajos en carbono, optimizando las tecnologías, evitando tener que reemplazar elementos que no han sido cuidados mediante la protección por diseño, y bajamos por estos dos lados hasta llegar a un estándar de carbono neto cero. Eso se analiza desde la etapa de producto, ¿cierto? El suministro de materias primas, el transporte, por el uso y la administración, la remodelación, el reemplazo, hasta la demolición. ¿Qué implica eso entonces? Que nuestro proyecto ha sido pensado para construirse y poder desmontarse íntegramente, bajando las demandas térmicas a lo menor posible y luego haciendo un estudio muy concienzudo de cada uno de los consumos energéticos de acuerdo a la normativa del Royal Institute of Carbon Surveyors y los protocolos que ellos utilizan para medir la huella de carbono asociada a cada uno de los elementos constructivos, tal que cuando uno especifica, qué sé yo, el piso, no solamente tiene que fijarse en la durabilidad, en el uso, en la combinación de colores, etcétera, sino que también en cómo ha sido producido. De esa manera tratamos de reducir el carbono operacional a cero y luego el carbono incorporado al proyecto lo mínimo posible. Todas estas cuestiones son bastante técnicas, pero lo que me interesa enfatizar hoy día es precisamente ¿cómo se llama? Esta idea de proyecto analítico, de qué manera el analizar esto, el proyecto, permite ligar cómo el proyecto fue pensado, cómo el proyecto fue fabricado, cómo el proyecto fue construido y cómo el proyecto va a ser habitado
en una secuencia continua de procesos, es decir, en un mismo marco epistemológico. Y eso nos permite enfrentar uno de los grandes asuntos contemporáneos, que es la relación entre teoría y práctica, es decir, de qué manera lo que nosotros pensamos y prevemos se relaciona con aquello con lo que nosotros efectivamente hacemos, o dicho de otra manera, del dicho al hecho hay mucho trecho. Eso implica sacar estar abierto a cambiar, estar abierto a que el proyecto tome un camino distinto producto del análisis. Cuando nosotros partimos, dije, ya, bueno, voy a hacer este edificio que enfrenta el poniente con una celosía para evitar el poniente. Finalmente, después de un análisis bastante exhaustivo, nos dimos cuenta que esos celosías no eran tan relevantes, que era más importante el desarrollo de los aleros hacia el norte, y que hacia el oriente y poniente, bueno, eliminamos ventanas, vimos los tamaños de las ventanas, los aleros, etcétera, desarrollamos la envolvente térmica, cortamos los puentes térmicos hasta llegar a un escantillón que corte todos los puentes térmicos, acústicos, etcétera. Pero eso nos da también una cierta expresión, que es una expresión bastante simple de antepecho y cortina, que resultó ser lo más eficiente, pero es una expresión que abre nuevas posibilidades expresivas. En este caso, nuevamente, yo partí con una idea estructural similar a la de Alcántara, pero me daba cuenta que al tener en este caso dos pisos más azotea, si quería tener la estructura en la fachada, necesitaba que esto fuera una viga de transferencia, por lo tanto, al transferir tanto peso, esta viga se volvía imposiblemente grande. Y finalmente, entonces, sacamos la estructura de la fachada y los pilares avanzan aquí 3 pisos, de manera que la fachada solo se hace cargo de su dimensión termoacústica, y eso genera una comprensión del espacio distinta, que tiene que ver con una mayor masividad, que tiene que ver con una paleta de colores, pero que tiene que ver también con unas ciertas texturas que refieren a cómo las cosas fueron hechas. De manera que de poder ligar mediante el análisis a cuestiones que no son analíticas, sino que son de índole significativa, que tiene que ver con relacionar esta cierta forma de vida frugal, si se quiere, o de no hacer cosas de más, eh, que requiere una economía circular, con una cierta estética de cómo las cosas han sido hechas. Y eso es lo que en este momento nos tiene entusiasmados y en lo cual estamos trabajando. Muchas gracias. Gracias por la conferencia. Yo tengo un par de preguntas antes de ceder el micrófono a los estudiantes y profesores que están aquí presentes. La primera hace referencia al inicio de tu charla con respecto a esta idea de lo centralizado o la idea del centro que caracteriza las primeras casas que mostraste. Hay dos cosas que me llaman la atención. El hecho de utilizar términos que quizás ya no se escuchan tanto, como la idea de centralizado o la idea de centro. Y segundo, me parece que ha sido la única parte de tu conferencia que no has mostrado un vínculo con alguna referencia histórica. Entonces, quisiera saber, o me da curiosidad conocer las referencias históricas que dieron pie a esos planteamientos. Y segundo, hay como un cierto nivel de ambigüedad en esas casas y a los departamentos que también aparecen, no en todos los proyectos, llamémosle inmobiliarios, em, digamos que podría ser contradictoria, porque uno podría pensar, si yo diseño algo desde el centro y genero una periferia, como que estabilizaría las posibilidades de esas casas o estandarizaría demasiado las relaciones, pero no. Tú logras lo opuesto, ¿no? Lo antinatural quizás. En los últimos departamentos tú entras por el medio y hay una ambigüedad literal, o tú puedes cruzar miradas con todos los ambientes, y en las casas un poco lo mismo. Si bien tienes un elemento en el centro, eh, hay como una relación, no sé, el término que se me viene a la cabeza es ambigüedad. Entonces, si pudieses comentar sobre esa potencial ambigüedad y sobre las relaciones
con vínculos históricos o con referentes históricos? Ya, mira, primero partamos por la más fácil, que es la de los vínculos históricos. Em, sí, efectivamente, pucha, lo de las casas es una cuestión tan central en la historia de la arquitectura que no lo puse, en realidad no lo puse porque el libro que hice trata sobre eso. Por supuesto que la planta centralizada uno puede comprender la historia de la totalidad en arquitectura desde el punto de vista de la planta centralizada y eso es algo que yo trato de hacer en ese libro desde cómo se comprendió, qué sé yo, en las capillas del Renacimiento, ¿no? Qué sé yo, las plantas centralizadas de Boulé, que son muy distintas, por la idea de euritmia de Semper, las nociones más contemporáneas, si se quiere, de quizás, por ejemplo, la Casa Orinda de Charles Moore, que tiene dos centros, ¿no? Como una especie de pequeños, ¿cómo le llama él? Ay, olvidé el nombre que ocupa. Eh, claro, que sí, Sverfen, ¿no? La casa preciosa está en Norrköping de Sverfen. En general, a mí me interesa mucho, creo que la arquitectura siempre tiene algo de arte y algo de ciencia, y la dimensión científica, propiamente arquitectónica, yo diría que no tiene que ver con las ingenierías, sino que con la tipología o con la capacidad de comprender la historia de una manera sistemática. Y en ese sentido a mí me interesa mucho entender las organizaciones espaciales y formales a la luz de cómo han sido entendidas en la historia y de qué manera eso refiere a unos ciertos contextos culturales. Em, Ahora, en general, las referencias que mostré en esta presentación hoy tienen que ver con un afán más pedagógico que proyectual, si se quiere. Son puras referencias que en realidad encontré para explicar algo que ya había hecho, para serle franco. Eh, y que tiene que ver con que en realidad el desarrollo de los proyectos a veces puede durar hasta 8 años y uno está ahí todos los días batallando contra algo y después, claro, uno lo explica en 2 minutos, ¿cierto? Pero en realidad las cosas son alimentadas por tantas variables que básicamente la dificultad está en cómo no perder el rumbo. Y eso tiene que ver, claro, con tratar, sobre todo los proyectos largos, con que con que dan la posibilidad de entenderlos en la medida que los proyectos se van demorando. Y eso dice, mira, esto tiene que ver con los bautisterios clásicos y eso. Claro, yo estaba batallando con un problema que era achicar la fundación. Y después me di cuenta que tenía que ver con los bautisterios clásicos. Eh, pero vas entendiendo ciertas formas de la historia a través de problemas que son súper pragmáticos. De manera que se provoca una especie de retroalimentación entre la dimensión, digamos, cultural o consuetudinaria del proyecto, es decir, cómo las cosas se han entendido mediante ciertos acuerdos societales que se han ido sedimentando en el tiempo, con una dimensión mucho más pragmática de decir, chuta, mira, si le pongo una arista acá no puedo entrar. Eso tiene mucho que ver con esta idea de ambigüedad que tú señalaste, Claudio, que para mí es muy importante. Efectivamente, yo creo que la arquitectura en cuanto a forma de arte debiera promover esa ambigüedad significativa, como, que haga referencia a muchas cosas a la vez, tal que no pueda, digamos, traducirse así, a ningún tipo de lenguaje ni forma verbal. Una cosa es que uno trata de hacer arquitectura proyectando, pero otra cosa es pensar de que hay una relación conmutativa entre lo que uno dice y lo que uno hace. Lo que uno trata es mediante la palabra es apuntar a algo que ojalá trascienda a eso que uno dijo. Y en ese sentido, nosotros hemos ido desarrollando, hay una cuestión que desarrollo en el libro que tiene que ver con de qué manera hay ciertas maneras de componer arquitectura
que permiten hacer parecer que todas las cosas son iguales cuando en realidad hay muchas cosas muy distintas. Es una especie de trampantojo, manera como de engañar al ojo, si se quiere. Eh, por así decir, para hacer parecer como que aquí no estuviera pasando nada cuando en realidad están pasando muchas cosas y siempre distintas. Eso es algo que a mí significativamente me interesa promover y creo que tiene que ver con el hecho de que la coherencia composicional y el rigor composicional, que no hay una relación unívoca entre la manera como el proyecto se compone, es decir, sus relaciones geométricas entre los elementos, y lo que el proyecto significa o su dimensión tipológica. Es decir, una misma composición puede acoger muchos tipos y tipologías dentro de ella. Eso implica pensar de una manera un poco distinta de las vanguardias, porque incluso las vanguardias pensaban que, que como había que significar muchas cosas, teníamos que usar el collage. Pero fíjate que el collage, como herramienta composicional, sigue manteniendo una idea de par forma contenido, es decir, una forma rota refiere a un contenido roto. Pero si uno dice, mira, no hay una relación causal entre forma y contenido, uno puede tener una forma que sea composicionalmente homogénea para, dentro de ella, meter muchas cosas que sean distintas y hasta cierto punto contradictorias entre sí. Por ejemplo, en el caso de Alcántara, cuando uno está dentro de esa casa patio, no tiene absolutamente nada que ver a cuando uno está en ese pasaje entre medio de los maceteros, ¿no? Son experiencias espaciales distintas, significativas distintas, de formas de vida distintas, y coexisten bajo una composición común de 77 centímetros. A mí, en ese sentido, la composición creo que no debiera abarcar todos los ámbitos del proyecto, sino que es un momento del proyecto, que es el momento donde uno surce todas esas diferencias bajo una especie de máscara que da una continuidad aparente que permite, por una parte, estandarizar, como dices tú, pero también hacer ambiguas las cosas, es decir, hacer que bajo ellas puedan, sin que uno se dé cuenta, estar ocurriendo muchas cosas distintas. En ese sentido, quisiera recalcar la idea de que muchas veces se piensa que la ambigüedad tiene que ver con la falta de claridad. Y yo creo que no es así. Creo que la ambigüedad solo es posible una vez que hay claridad y precisión. Precisamente porque hay precisión puede haber ambigüedad. Una expresión poética, pensemos en cualquier poema, los poetas son o deben ser extremadamente precisos para ser ambiguos. Y esa forma de precisión es la que nosotros buscamos con nuestro trabajo. Perfecto. Tenía una última pregunta y me voy parando para pasar el micrófono. Mencionaste brevemente la idea de conflicto y tú estás lidiando básicamente con vivienda colectiva y me parece que en las últimas décadas la vivienda colectiva se ha teñido una estandarización brutal, una homogeneización brutal y que casi prohíbe o anula potencialmente la vinculación entre los vecinos, en las escalas de asociación que tú comentabas. Y tu impronta como disciplinar se nota en los proyectos que ahora se sitúan en un mercado inmobiliario, asumo. Mi pregunta es, luego de que todas estas, llamémosle teorías o ensamblajes espaciales que tú traes de la disciplina, comienzan a operar una vez que el edificio se habita, ¿qué comentarios has tenido? Porque finalmente la familia contemporánea no está acostumbrada al conflicto, no está acostumbrada a la exposición de su intimidad frente a los vecinos. ¿Qué cuestiones han emergido ahí? Me parece sumamente interesante. Mira, cuando el primer conjunto que hicimos fue el de Alcántara, que yo lo hice como casi una prolongación de estas casas de planta centralizada que me había tocado hacer. Y
Y yo tenía muy presente esta idea de una vida colaborativa, de que nadie se salva solo. Y era algo que había repetido como un mantra ante los clientes. Y el segundo conjunto que hicimos fue el de San Crescente, que les mostré donde yo vivo. Entonces, cuando me cambié a la casa, estaba muerto de miedo. Y dije, ¿qué pasa si no me gusta vivir así como llevo, qué sé yo, como 6 años llevaba en ese entonces predicando esta cuestión y de repente salgo arrancando, ¿no? Y debo decir que me ha gustado mucho vivir de esa manera. Y en general, yo creo que los habitantes de estos conjuntos eh, se sienten muy cómodos y son formas de vida que están entrando cada vez más, al menos en Chile, básicamente porque estamos todos ante las mismas situaciones sociales, que necesitamos, qué sé yo, ayuda del vecino con los niños, miles de razones que tienen que ver con las formas de vida del capitalismo global, si se quiere. Em, entonces, en general ha habido, claro, ha habido lo que hemos aprendido, sobre todo, tiene que ver con, porque hemos aprendido mucho, con el manejo de cómo manejar las diferencias. Y en ese sentido, de incorporar tipologías distintas, de distintos tamaños en los proyectos que estamos haciendo ahora también, tiene que ver con eso, con tratar de introducir tipos humanos que de alguna manera, y no solo humanos, qué sé yo, cómo manejar a los perros, a los gatos, que también son fuente de conflicto. Cómo incorporar todas esas variables tal que haya un cierto respeto que permita mantener, por así decir, la decencia, eh, pero que promueva la colaboración entre las distintas formas de habitación. Y eso, para hacerlo rápido, tiene mucho que ver con la dimensión acústica, que cuando uno construye en madera es fundamental, porque te diría que los dos primeros proyectos que hicimos, los tres primeros proyectos que hicimos, incluso mi propia casa tenía una acústica bastante llena de puentes acústicos que he tenido que ir arreglando con el tiempo. Eh, y lo que más hemos aprendido es precisamente a manejar las variables no visuales, es decir, las variables termoacústicas. Porque al final, claro, la parte del espacio común, de la junta entre los elementos, esa parte, eso es pornografía, uno lo aprende facilito. Lo difícil lo difícil es poder incorporar esa dimensión visual, las variables no visuales, que son las térmicas y las acústicas. ¿Por qué? Porque cuando uno construye en hormigón, sobre todo en hormigón, la continuidad estructural hace una estructura sana, ¿cierto? Y esa continuidad estructural está alineada con las solicitaciones acústicas, es decir, una buena estructura desde el punto de vista estructural es una buena estructura acústica también, porque no hay fisuras. Mientras que cuando uno construye en madera, eh, el proyecto de estructura quiere que haya la mayor cantidad de contacto entre los elementos para mantener las transferencias estructurales, pero el proyecto acústico y el proyecto térmico requiere dilataciones para que no se transfieran las vibraciones de este elemento a este otro. Entonces, mientras que la dimensión estructural busca juntar las cosas, la dimensión termoacústica busca ponerle un sello entre medio siempre. Entonces, y yo diría que las cosas más difíciles están en poder encontrar maneras de hacer conversar la dimensión térmica con la dimensión acústica, con la dimensión estructural. Nada, gracias por la conferencia. Yo tenía una pregunta muy pragmática vinculada a a la elección de la madera para definir los sistemas estructurales. En realidad, el por qué y el cómo, cuándo aparece esa elección en en el proyecto, no si son
los beneficios estructurales, las ventajas de sostenibilidad que ofrece la madera, ¿no? Si es una demanda del cliente, si es un tema de costo, o si es una postura también de la oficina, o un conjunto de esos criterios. Bueno, en buena medida es un conjunto de criterios. Yo diría que a nosotros no nos interesa, digamos, la materia como un problema acabado sobre sí mismo. Nos interesa siempre en relación a un sistema mayor que lo trasciende. Eh, y en ese sentido no somos muy dogmáticos. O sea, por ejemplo, en Chile tiembla, en Santiago tiembla fuerte. Y tenemos ciertos objetivos, que son objetivos estratégicos, como hacer un edificio con una huella de carbono baja, como hacer un edificio que exprese la sumatoria de sus partes constructivamente, como hacer un edificio que promueva unas ciertas formas de vida, etcétera, etcétera, como hacer un edificio que funcione térmicamente bien, etcétera. Esos son propósitos que pueden tener muchas materias y muchas formas. Em, y lo que tratamos es de ocupar los materiales de una manera criteriosa en pos de esos objetivos, más que anteponer la respuesta antes de la pregunta. Eh, en general, a mí no me gusta hablar de que construimos en madera. Nosotros construimos con madera, porque la madera es un ingrediente más de un guiso infinitamente complejo. Y ahora creo que en realidad, si uno tuviera que resumir, bueno, probablemente el material predominante de una edificación en madera es el aislante térmico. En ese sentido, yo podría decir que construyo en celulosa proyectada o en lana mineral, en el sentido de que eso toma más, porque la madera está acá, qué sé yo, 60 centímetros, y todo lo que hay entre medio, ese aire, se llena con aislación térmica y acústica, ¿no? Por lo tanto, en términos volumétricos, hay muchos otros materiales que probablemente tienen más volumen incluso que la madera. Eh, Después está la dimensión que tiene que ver con la protección por diseño y con y con el cumplimiento de las variables termoacústicas y de la huella de carbono. Por supuesto que la huella de carbono, la madera ahí es una cuestión fundamental y en términos de expresión de las juntas también. Pero hay que saber pedirle a cada cosa para lo que cada cosa es buena. Por ejemplo, en Chile tenemos una tradición de ingeniería estructural antisísmica que está muy arraigada a que sabemos cómo se han comportado los edificios en base a muros de hormigón en relación a los terremotos. Entonces, como los edificios de madera son muy flexibles, si uno intenta tomar el sismo con un edificio íntegramente de madera, eso hace que cada unión entre elementos va a tener que ser tan rígida como para poder tomar todo el momento y los esfuerzos de corte de un sismo. Y eso implica entonces estresar cada una de esas juntas para que tenga una enorme rigidez tal que finalmente, si uno quiere hacer un edificio que tome los esfuerzos de corte con elementos de madera, como la madera no se la puede, termina saliendo unas pletinas metálicas enormes en todas las juntas, termina siendo casi un edificio metálico revestido en madera. En cambio, en los muros de hormigón, uno con un pequeñito muro de hormigón, chiquitito, uno en cada sentido, bien puesto estratégicamente en la planta, toma todos los esfuerzos de corte y transfiere las cargas horizontales mediante las losas a los muros y liberas todas las uniones de esfuerzos de corte, lo que te permite resolver íntegramente con tornillos las uniones, tratando de minimizar el uso de pletinas metálicas. Eso es digamos, es una estrategia económica porque las uniones son muy caras, las uniones metálicas. Y una estrategia de supervivencia. En el fondo, nosotros siempre estamos pasados en el presupuesto y creo que si uno no estuviera
cuando está haciendo un proyecto pasado en el presupuesto, tendría que preocuparse porque tal vez no hizo todo lo que podría haber hecho, ¿no? En el fondo hay una cosa muy humana que es que uno siempre quiere más de lo que puede. Y nosotros en este momento queremos construir edificios deseables, edificios expresivos de un futuro deseable. Eso tiene que ver con edificios bajos en carbono, etcétera, etcétera, con todo este rollo del que estamos hablando. Pero también para sacarlos, para poder hacerlos realidad, se requiere un nivel alto de pragmatismo y un nivel bajo de dogma. Entonces, yo no, o sea, si hay que ponerle un muro de hormigón, se lo pongo. Basamentos, bienvenidos. Si hay que cambiar de materiales, cambiemos de material. Lo importante es el sistema, que el sistema de relaciones entre las partes quede encaminado a donde uno quiere ir. Y todo lo demás, bueno, hay que probar alternativas hasta que huele. Perfecto. Última pregunta porque tenemos que dejar el aula. ¿Qué tal? Bueno, primero muchas gracias por la conferencia. Mi pregunta y un poco comentario va sobre, creo que la postura clara de la agenda que tiene usted con respecto a cómo entender este concepto de crear arquitectura a partir de entender digamos, las estrategias que se pueden seguir en miras a construir sosteniblemente, ¿no? En ese sentido, le preguntaría de qué manera considera usted que ha influenciado eso en sus proyectos, pero creo que se ve bastante reflejado en todos los proyectos y ya creo que se responde solo. En ese caso, mi pregunta iría más sobre cómo ve usted la influencia que esto genera o el grado de dimensionamiento que es la importancia de pensar estratégicamente en estos pequeños factores que pueden generar y hacer más eficiente no solo un espacio, sino también la percepción de este a nivel público-privado, pero también de una forma ambiental bonita, ¿no? O sea, de una forma en que funciona no solo con las personas, sino con el entorno, con la naturaleza, ¿no? Este es potente. Sí, gracias por tu comentario. Yo creo que a mí no me gusta hablar de arquitectura sustentable porque en realidad es como que ya todas las palabras se gastan, ¿ah? La palabra es terrible, la palabra democracia como que se empiezan a transformar en lo que la Clau llama significantes vacíos. Em, Sí me interesa hacer edificios, ojalá bajos en carbono, y lo que más me interesa es no solo esa dimensión técnica, que en realidad creo que ningún arquitecto trabaja para la técnica, sino que esa dimensión expresiva, expresiva de un futuro deseable. Y, mm, y creo que el hecho de que la arquitectura sustentable no tenga un rostro o no tenga una figuración determinada, abre un enorme marco de posibilidades de decir, bueno, ¿qué figuraciones le vamos dando a la arquitectura, a los edificios que hacemos? Y en eso yo creo que hay una dimensión, si se quiere, epocal de la que yo me siento partícipe, eh, con un grupo de amigos con los que trabajamos y conversamos acá en Santiago, que son varios, pero también yo creo que estos fenómenos son bastante globales, que si uno lo ve en relación a la arquitectura que estaban haciendo arquitectos de generaciones mayores a la mía, qué sé yo, gente de 60 años, eh, había una especie de voluntad por hacer una arquitectura que fuese, al menos lo que a mí me tocó más cerca, que fuese muy especial, muy única, muy indescifrable, mientras más especial y más, por así decir, irreproducible, mejor. Apelaba tanto como estrategia económica, como decir, yo soy irreproducible, por lo tanto valgo más caro que el rollo de los Star Architects, a las mejores prácticas de decir mi proyecto es tan único que nadie más lo puede hacer como yo. A mí eso no me interesa. No me interesa, me interesa mucho más una arquitectura que pueda conversar de una cultura, que pueda aprender de cómo lo han hecho otros y que pueda también participar de una conversación donde puedan otros aprender.
En ese sentido, me interesa un cierto grado de universalidad, de replicabilidad y comprender que lo que se está haciendo puede participar de una manera de hacer mayor. Por lo tanto, me interesa el proyecto ilustrado de la conmensurabilidad, que es, digamos, la arquitectura clásica al final, ¿no? Que no inventó la solución desde cero y que no va a cerrar la conversación, sino que va a participar de un mundo en el cual va a mostrar una manera de hacerse que puede entrar en una conmensuración, es decir, en una conversación razonada con otros paradigmas, otros arquitectas o arquitectos, otras formas de hacer arquitectura, y donde así como uno va aprendiendo de alguien, ojalá alguien también pueda aprender de uno. Perfecto. Muchísimas gracias, Cristian. Ha sido realmente provocadora y estimulante la ponencia de hoy. Te agradecemos nuevamente y esperemos que podamos seguir conversando en un futuro cercano. Esto fue Proyecto Analítico. Un aplauso, por favor. Muchas gracias, Claudio, por la invitación y espero alguna vez poder ir a verlos en vivo, ¿ah? A esa ciudad tan bonita que tienen ustedes. Seguramente, seguramente. Hasta la próxima, Cristian. Nos vemos. Bueno, que les vaya muy bien.